Así se lo damos. Dile que lo pongamos abajo. Ahí está. Que lo pongamos abajo. Bien, quedamos en que son aquellos. ¿Okay? Estamos hablando del orden jerárquico del ordenamiento jurídico. Por favor, escuchen los teléfonos que tienen que estar guardados. No sé qué llamadas telefónicas hoy, salvo ustedes traten de ponerle un tono distintivo a las personas que no pueden llamar por una emergencia. Y se va a emergencia la que sea. ¿De quién es este? Por ejemplo, yo tengo el tono de la ley y el orden cuando me dan nosotros. Yo tengo el nivel de calzador, ¿no? Cierto, claro, hay que tratar carácter prioritario. Siempre lo que siempre. Ok, bueno, entonces tenemos que son según la pirámide de ciencia, la cual muchos occidentales siguen y muchísimos países pero también estoy hablando de la Euroasia, inclusive Rusia, pero se vale de la pirámide de Keynes. ¿Por qué es necesario mantener armonía dentro del ordenamiento jurídico que se encuentre integrado, pero que en casos de colisión de normas, es decir, que haya normas que hayan de ser aplicadas a un caso, ellas compitan por ser preferidas por aquellos que deben aplicarla, podamos saber si ellas lo han sido apropiadamente conforme a esa pirámide, es decir, conforme a su jerarquía. De modo que vamos a hablar de jerarquía, pero no solamente de jerarquía, sino que cuando hay dos leyes que tienen la misma jerarquía, van a competir obviamente por ser la preferida, en opinión de algún jurista, de algún juez, en aplicarla, y quien se considere pues que disconforme, que no acepta esa aplicación, bien porque le desfavorece, bien porque cualquier otra circunstancia que pueda interponerse contra sus intereses, decide impugnarla. ¿Y cuál es el medio de impugnación? Bueno, en su opinión, proponerla correcta y el criterio conforme al cual considera él que esa es la norma que debió aplicar y no se aplica. ¿Cuál? Bueno, si hay dos leyes de igual jerarquía que compiten para que bajo sus supuestos esté gobernada por esa ley, se va a elegir entonces si esa es una ley especial o es una ley general. ¿Qué es una ley especial? Bueno, el Código Civil, por ejemplo, nos habla de los ríos y las aguas, ¿sí? Pero hay una ley de aguas. Hay una ley de aguas. Entonces, ¿cuál es la ley especial? ¿El Código Civil o la ley de aguas? La ley de aguas. ¿Por qué? Porque trata un tema en concreto y no uno general. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque trata, fíjate, cuando nosotros hablamos de la especialidad, es específica. En cambio, el código, salud, recuérdense que reúne un sistema de normas que se complementan entre sí a través de una serie de institutos. Es una norma general. ¿Eso la hace inaplicable? No. La hace inaplicable respecto de ese específico
Entonces habría que revisar si esa ley especial está regulando específicamente eso, o es que ella cae dentro de la generalidad de lo que propone el Código Civil. Dentro de un mismo cuerpo legal, le hace el Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, vamos a encontrar normas de aplicación general. Por ejemplo, la citación. ¿Okay? La citación está regulada en los artículos 215 o 218 del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil. La citación. Sin la citación, si no se produce la citación de una parte, entonces esa parte no va a poder defenderse. ¿Estamos de acuerdo? Y si no puede defenderse, todo lo que se haga en ese procedimiento está sometido a nulidad, está viciado, porque la parte no pudo acceder a las actas del expediente y su derecho de defensa ha sido complicado, porque no pudo defenderse. ¿Por qué no pudo defenderse? Porque no fue citada. De modo que las reglas en materia de citación son aplicables a todo el resto de todos los institutos que aparecen aquí, en la ejecución de hipoteca, en la intimación, en el procedimiento de divorcio, en todos los procedimientos contenciosos especiales, procedimientos de todos. Pero si nosotros vemos que un procedimiento especial se señala que la citación en ese específico procedimiento se debe practicar en una forma y no en otra, será esa la manera en que debe practicarse esa actuación, no otra. ¿Por qué? Porque es un procedimiento especial y por lo tanto debe ser, sus normas son de aplicación preferente. ¿Sí? Entonces fíjense que dentro de un mismo cuerpo legal pueden haber incluso normas de especial aplicación. Ahora, el Código de Procedimiento Civil es un código que regula una serie de institutos procesales. Por favor. Y en ese sentido, como es un código de procedimiento civil, debe aplicarse con preferencia en los procedimientos. Fíjense que en materia penal, el Código Orgánico Procesal Penal, en materia laboral, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, son también Código Procesal Penal, también es un código. Que reúne una serie de institutos sistemáticamente. Y dice que el Código de Procedimiento Civil, fíjense lo general que el Código de Procedimiento Civil, se aplicará supletoriamente en caso de silencio del Código Orgánico Procesal Penal. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que es especial para ese procedimiento, también dice, se aplicará supletoriamente en lo que esta ley silencia, se aplicará supletoriamente aquí. La Ley Orgánica de Protección para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes dice, en lo que no se contempla aquí, se aplicará la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y si tampoco se regula allí, el Código de Procedimiento Civil. Fíjense que como entonces hay leyes que deben ser aplicadas con preferencia, como hay leyes que remiten a la aplicación de otras, como hay leyes que compiten por cierto, que vamos a suponer que hayan dos normas, como dije al principio, dos leyes que compiten en materia de aplicación de la norma. Bueno, entonces intervendrá el aspecto de la temporalidad, de manera que habría que revisar si una ley posterior
modifica la ley anterior, si o la deroga o la hace más beneficiosa, en cuyo caso deberá aplicarse lo que también dice la Constitución, que en cuanto que ella es irretroactiva, ya no es retroactiva, es decir, no se aplica hacia el pasado, salvo que mejore las condiciones del reo, que también el reo puede ser civil, es decir, el demandado civilmente es un reo civil, ¿de acuerdo? Aquel contra quien se sigue una determinada causa. De modo pues que el asunto de la jerarquía, el asunto del orden jerárquico del ordenamiento jurídico es de fundamental importancia también, como fue el análisis de la doble estructura de la norma jurídica, también lo es en materia de interpretación de la ley. ¿Por qué? Porque vamos a elegir cuál es la que en definitiva va a ser aplicada. ¿Qué decir ahora que hemos dicho esto, esta pequeña introducción acerca de las leyes orgánicas? Fíjense que en el trabajo, el brevísimo trabajo que me acaba de entregar, muy importante, el amigo Marcos David. Marcos David dice lo siguiente. No te voy a decir nada porque te queda preciosa esa flor. ¿Ah? Qué bonita. ¿Sabe que esa flor se le llama plumeria? Hay una flor que se llama plumeria. Se parece a la orquídea. Para nada. Para nada. Aquí le parece más bien un sexo femenino. ¿Qué? No se ríe, mira. ¿Cómo que la quiero? Eso no escuché. ¿Pero qué? Pero no deja de ser gracioso. Ah, cierto. Bueno, esa flor es sumamente aromática. Y cada color, porque esos son árboles muy distintos, tienen un aroma distinto, tienen un color distinto también, son de diferencia. Ella se le llama plumeria, pero también se le dice amapola. Ella llega un momento en que bota absolutamente todas las hojas. Queda peladita, adulta, queda peladita y de repente florece. Es una belleza esa manita, un arbusto. Ok. Dice aquí, nos trae esto nuestro querido amigo Mancos. ¿Qué hace? Quiso decir, ¿qué hace de una ley orgánica? ¿Qué hace que sea orgánica? Dice aquí el amigo, las leyes orgánicas son aquellas que tienen por objetivo establecer las bases, establecer las funciones de un organismo del Estado. Una precisión muy buena. Te agradezco y te felicito. Y regular las funciones de estos. ¿Ok? Esa definición la vas a mandar con el chat. O tengan ese concepto bien preciso. Lo mismo. Sí, por favor. Pero solamente la parte de arriba. ¿Qué hace de un tú dices? No, espérate. Para tomarle la foto y mandarla. Espérate, no, lo vas a escribir. ¿Qué hace de una ley que ella sea orgánica? Eso si tú estás casado y todo hay que escuchar. Estoy repitiendo lo que está diciendo. Y si no te lo he ocultado, pero convenientemente, pero ese hombre tiene gobierno. Repitiendo lo que dijo. Okay. ¿Qué hace que una ley que sea orgánica? ¿Qué es lo que hace que una ley sea orgánica? Las leyes orgánicas, repito, son aquellas que tienen por objetivo establecer las bases, las funciones de los organismos del Estado y regular las funciones de ellos. Ahora pregunta el amigo, ¿qué es en derecho una ley orgánica? Ya lo dijo antes. Bueno, pues estaba hablando de las leyes de
eso se expresa en las leyes. Entonces dice aquí, el término orgánico, y aquí es donde difiero de los jurídicos, hace referencia a las leyes orgánicas, que es una clasificación de leyes con características especiales, ya que estos poseen una jerarquía superior a las leyes ordinarias. Se encargan de regular los poderes e instituciones públicas. Fíjense que hay una ley orgánica de educación, hay una ley orgánica de instituto, sí. También hay una ley orgánica por sesión de trabajo, hay una ley orgánica del sistema de salud, sí. Hay sistema laboral, sistema de salud. Y dentro de estos sistemas, los gobierna una ley que se llama Ley Orgánica del Sistema de Salud. Y el otro, Ley Orgánica de Materia del Trabajo. Vamos a poner por caso. Bien, dentro de ese sistema de salud, entonces está la Ley Orgánica del Seguro Social. Y bueno, nos preguntamos, ¿cómo funciona el tema entonces de que son orgánicas y se aplican preferentemente a otras? ¿En qué consiste la preferencia? Eso lo tenemos que descubrir. Porque por la falta de técnica legislativa se hace eso. Si el amigo Marco tuviese razón, entonces al final no podemos hacer nada, no podemos ver. Entonces aquí tenemos que ver en qué sentido son especiales del caso, independientemente de ese organismo. ¿Quiere decir algo? Sí, por eso es que si estamos hablando de que las leyes orgánicas son aquellas que hacen o forman la base de un órgano del Estado y lo regulan, por eso es que cuando las leyes orgánicas hacen silencio, un carácter especial, ¿qué entran las leyes especiales? Fíjate que el hecho de que sean orgánicas no le quita su condición de específica. Es decir, las leyes orgánicas no necesariamente son distintas de las leyes especiales. Las leyes especiales pueden ser no orgánicas, pueden ser unas leyes formales, ordinarias. ¿Okay? Pero el hecho de que sean ellas orgánicas no les quita su especialidad. Es decir, ellas pueden ser especiales en cuanto a lo que ellas se refieren, en cuanto a lo que ellas están regulando. Pero vamos a suponer que incluso hay una ley especial, ordinaria, que regula un mismo supuesto de la ley orgánica. Allí es donde está el mayor problema. ¿Cómo nosotros resolvemos eso? Eso no se ha resuelto. No voy a pretender yo resolverlo ahorita. Sobre eso hay disquisiciones. La doctrina judicial ha dicho cosas que son contradictorias. El doctor Peñasolí, el profesor Peñasolí, que en materia constitucional es una palabra autorizada, una palabra que se tiene que considerar obligatoriamente, porque el estudio de cada cosa que él ha tratado es un asunto muy profundo, ¿sí? No puede descartarse su opinión. Si quiere la desecha, tienes que razonarla por desechar. ¿Sí? Él dice que las leyes orgánicas y las leyes formales ordinarias son que tienen el mismo rango. Porque la pregunta es, si yo regulo mejor un asunto aun cuando tú seas orgánica, yo que soy una ley especial formal, ordinaria, voy a dejar de gobernar ese asunto porque tú lo estás gobernando. Si yo lo, incluso, vamos a suponer que esa ley orgánica es de fecha más nueva, es decir, una fecha posterior a la ley especial. Y resulta que la ley especial regula de mejor manera el supuesto de hecho. ¿Okay? Es decir, el asunto que se está sometiendo a la consideración del jurídico está mejor regulado en la ley especial que en la ley orgánica. ¿Cuál la aplica? ¿Cuál la aplica? La especial. Entonces decimos, entonces habría que considerar si esa norma especial fue derogada por la ley orgánica o no. Si ella se mantiene todavía en vigencia.
bien revisar eso. ¿De mejora una condición? Porque hay que ver si habría de aplicarse entonces lo que se conoce como la ultraactividad de la ley. Si estuvo derogada, ella va a seguir activa. Es un asunto delicado, el que nos concierne. ¿Sí? Cuando nosotros estemos frente a un asunto de eso, tenemos que ser muy cuidadosos y hilar fin, díganme. Entonces, ¿qué sentido tendría el tema de la legalización precisamente del tema de las leyes? Ok. Entiendo, por ejemplo, en términos simples. Vamos a preguntarnos al revés. Imagínate que no existiera. Sería mucho más profunda la construcción. Pero incremente más profunda. Porque tú ves que me estás preguntando ahorita un tema de jerarquización. Así. Entonces, ¿cómo jerarquizamos? Bueno, pero te estoy diciendo que dentro de la misma, del mismo nivel, del mismo rango, tenemos conflictos. Y por eso hay que apelar a la temporalidad. ¿Okay? Tenemos que aplicar a la temporalidad y verificar si una ley no está siendo derogada por otra. Y eso va a ser sometido por algo. Mira, en derecho no hay nada que esté finalizado. No existe. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con finalizado? No hay nada que esté acabado. Es decir, si nosotros decimos que hasta aquí llegó el asunto y que aquí se aclaró, entonces no tenemos oportunidad de seguir avanzando. Y el conocimiento se detiene en la evolución de la prestación, porque no hay más nada que decir. ¿Sí? Entonces, el amigo Javier tiene la tarea, después que se gradúe, o desde ahorita, y si lo tomas en serio, de proponer una solución. Yo considero que está bien. Okay, por ejemplo, hay un estudio que, si lo desean, de 400 páginas que hace el profesor Peña Solís, defendiendo 400 páginas. Sí, porque él habla de dónde se toma. Oye, si llegaste, te estamos esperando todo. ¿Llegó? Llegó el tipo. Gracias. Okay. Entonces, el profesor Peña Solís comienza desde Francia y dice: esto pero estos tipos, ni siquiera sabían cómo hacerlo. Y nuestra doctrina judicial tampoco ha sido categórica, determinante, explícita, para definir lo que es una ley orgánica. Y entonces habla de la evolución de lo que es una ley orgánica. ¿Y por qué? Incluso en la misma Constitución erró, es decir, que quienes redactaron la Constitución y clasificaron los subtipos de leyes orgánicas, erraron en esa determinación. Por supuesto, es un estudio que mientras tú vas leyendo el libro, tienes que empezar leyendo. Dice, bueno, este tipo hizo referencia a esto, vamos a ver, tenemos que enterarme de lo que está diciendo. Sí, entonces, por ejemplo, yo lo tengo así simplificado, es sencillo. O sea, una ley orgánica es la que determina la Constitución, la que organiza el poder del Estado y la que regula derechos fundamentales, que ella se desprende en otras leyes. La ley de base. ¿Eso se caería? No. No es que se caiga, sino que es lo orgánico. ¿Sí? No hay que determinar qué es lo que sí. ¿Sí? ¿Por qué tú categorizas una ley como orgánica? Segundo, ¿por qué tú dices que ella desarrolla asuntos de la Constitución? ¿Acaso que la ley es lo base? El principio del debido proceso. ¿Quién tiene la Constitución? Yo. No, espérate, vamos a ver al amigo que no ha dado nada, si se dedica a contestarle preguntas a ella, si está casado, si
Ok, Yo contigo. 49.1. Escuchen, por favor. Ese muchacho. Coño, pero ustedes las mujeres están Yo pensé que era cuestión del peinado, pero mira que los dos se peinan distintos. ¿De qué estás viendo? Estás riendo de tu peinado, chico. Es cierto que si me pongo aquí, el compañero que está detrás de ti no me ve. Bueno, puede ir por así. Soy Guido, soy tu hermano. ¿Ah, sí? Sí. Ah, me fui volver. Ok, 49.1, escuchen. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. Ok, están hablando ahí de recurrir al fallo, decir la apelación o el recurso de casación. Están hablando allí que tienen que tener un juez natural. Están hablando allí de tener, de ser llamado y de ser llamado a juicio, a citación. Están diciendo que tienes que poder acceder a las pruebas y también de un lapso para probar. Eso es código de procedimiento civil. Eso es un código. Una ley ordinaria. Un código, una ley ordinaria. Que es código porque reúne sistemáticamente una serie de asuntos. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que no sea ordinario. Sí lo es. Una ley formal. Pero, entonces, el Código Orgánico Procesal Penal regula la apelación, sí. Regula cómo se llama el reo, sí. Regula los lapsos procesales, sí. Regula cómo puede ser declarado culpable o no y por qué no puede y por qué se le estaría violando su derecho penal, sí. Entonces, la Ley Orgánica Procesal Penal versus el Código de Procedimiento Civil son especiales en materia penal. Sí. ¿El Código de Procedimiento Civil orgánico? No. ¿Es aplicable, es especialmente aplicable en materia civil? Sí. ¿Desarrollan los institutos de la Constitución? Sí. Pero fíjate que el Código de Procedimiento Civil no es ordinario. No es orgánico. No lo es. ¿Y por qué la ley orgánica llama, si se guarda el silencio respecto a un asunto, llama a la aplicación del Código de Procedimiento Civil? Lo que quiero explicar es que los principios de la Constitución también los desarrollan las leyes formales ordinarias. De modo que decir que las leyes orgánicas desarrollan los principios de la Constitución y por eso son superiores a las leyes ordinarias, no tienen fundamento. Y a las leyes especiales. No tiene fundamento. No lo tiene. Si una ley orgánica desarrolla un asunto, principio constitucional, y llega una ley especial, no orgánica, supongamos, entonces una ley especial es dictada en materia de lo que se supone, y es además dictada con posterioridad a esa ley orgánica. Yo lo que quiero con estos ejemplos que estoy diciendo es que creo que se rompa el cerebro. Segundo, que crearles una confusión que los obligue a buscar claridad en la lectura, ¿okay? Y brindarles a ustedes un punto de partida para que lo logren. Entonces, yo tengo una ley orgánica que regula el asunto X. Un año después se dicta una ley especial que regula el asunto X. Pregunta, ¿esa ley especial deroga la ley orgánica? Depende. O Usted sea, termina y lo deja ahí. si
según ese principio de temporalidad y según la jerarquización que nos acaba de dar el amigo Marco, que es ratificado por lo que dice Tosta, pero no por el doctor Peña Solís. Entonces privaría de ley orgánica sobre la ley. Entonces, ¿dónde estamos? Por fin. Bueno, Porque tú vas a decir eso y yo voy a decir otra cosa. Es decir, en un proceso, en un procedimiento, yo voy a decir una cosa y tú vas a decir otra. que tenga mejor poder de convencimiento menos. Convicción. Sí. El que argumente mejor. Pero eso es otro asunto. Eso es otro asunto. Pero no está Lo que- claramente establecido cuál norma va. Es la doctrina la que ha desarrollado el tema de la jerarquización en materia de la ley orgánica. Y particularmente la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación, en sala constitucional, lo ha hecho y lo ha hecho mal. En palabras del doctor Peña Solís. Ok. Lo que quiero decir con esto es que el tema de la jerarquización es un tema muy delicado y es muy importante porque con eso se pierde o se gana un procedimiento. ¿Ok? Fíjense, tan importante es, tan importante y tan trascendental ¿sí? Yo también me interesa saber. ¿Cómo? Se puso un bloqueo de agua en el reloj. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que esa no es el reloj. Tenía la. O sea, ¿cómo termina? No. O sea, que el reloj empezó a Ahora es sonar que porque queda tiempo, queda no más o funciona. menos la mitad ¿Y de qué la función se le dio? Es para bloqueo de agua, pero se le puso. Bloqueo de agua. O sea, si se Lo explico. No se da. Eso es una Ah, el vibración que hace que teléfono la me corriente suena, no el te la mueva. teléfono es porque va a llegar el agua. No, te lo juro. Ok, fíjense tan trascendental es el asunto, tan trascendental, que para que una pura acidez, fíjense que se exige una mayoría calificada para designar como ley orgánica por la Asamblea Nacional un determinado proyecto de ley. Necesitas las 2 tercios. Si nosotros dividimos 100 dividimos 100 entre 3 nos da 33.33. ¿De acuerdo? Si son 2 tercios, entonces serían 33.33 más por 2. Es decir, 66.66. 16 puntos sobre el 50%. Es decir, tenemos 66.66. Para modificar las leyes orgánicas se necesita entonces, lo dice el mismo artículo 202 o 203, los mismos 2 tercios. ¿Ok? Entonces vino una ley habilitante que necesita son 3 quintos. Si tú divides 100 entre 5 te da 20. Y si son 3 quintos, entonces 20 por 3 son 60. De modo pues que para las leyes habilitantes necesitas menos votos, una mayoría calificada, pero inferior a la mayoría calificada que se requiere para calificar una ley orgánica. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vino Chávez, bueno, en la Asamblea Nacional le dice Chávez, estás habilitado para que legisles en materia laboral, civil, X. El Chávez se pone a dictar ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, y ley orgánica procesal penal, y un montón de leyes. Entonces dice, espérate, tú no puedes
modificar las leyes orgánicas que ya existían. Yo, claro que sí, me habilitaron. Yo, espérate, no. Pero es que la misma Constitución dice que tú necesitas una calificación de 2/3 y quienes te habilitaron nada más necesitaban 3/5, es decir, menos de los 2/3. Tú no puedes sin, es decir, eso hace parte de lo que se llama la reserva legal, es decir, algo que puede hacer la Asamblea nada más, no tú. Tú no puedes legislar en materia de política. Ella solicita, la Asamblea lo avala. Sí, solicita una habilitación, pero la Asamblea no puede habilitarlo a él a través de una ley habilitante que necesita además una mayoría calificada de 3/5 sobre una mayoría calificada de 1/3. No puede hacer eso. ¿Por qué no puede hacer eso? Porque la Constitución te lo pide. Te está diciendo que no, que es esto y esto es esto. Bueno, el Tribunal Supremo dice, bueno, que para modificar no se necesita eso. ¿Está bien? Me parece que no. Si no recuerdo, se vulnera la Constitución, empieza el desastre. Quien está gobernando y si la justicia está politizada, estamos muy mal. Entonces ustedes me preguntan, bueno, pero ¿por qué el Tribunal Supremo de Justicia libre esto? Porque le dio la gana. ¿Porque tiene base para eso? No, no lo tiene. Pero ¿a usted le parece que su fundamentación, el discurso que se da en la parte emotiva de la sentencia, está bien? Si ustedes conocen el derecho, le va a parecer que está bien. Le va a parecer que está bien. Pero si usted conoce bien el derecho, es un estudioso del derecho, usted se da cuenta que no es verdad. No es cierto. Entonces, queridos amigos, están ustedes metiéndose en un berenjenal. No sé qué se les ocurrió estudiar derecho, pero yo empezarlo, siendo como un asunto. Entonces, estamos con la ley orgánica, existen las leyes orgánicas porque así lo señala la Constitución y contra eso no hay nada. ¿Okay? La ley orgánica de la Fuerza Armada, ¿qué es orgánica? Lo que dice la Constitución. La Constitución dice que la Fuerza Armada tendrá una ley y esa ley ya sea orgánica. La Constitución dice que la Contraloría General de la República deberá estar regulada por una ley orgánica. ¿Cuál ley es la de la Contraloría General de la República? Esa ley tiene que ser orgánica. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Pero aquellas que designe, porque la Asamblea Nacional puede señalar una ley constitucional como orgánica, tiene que reunir para su aprobación un proyecto, tiene que presentar un proyecto que sea aprobado por la 2/3. ¿Qué pasa a través del recurso, del control previo de la constitucionalidad? Que una vez que la Asamblea califica una ley orgánica, debe enviarla al Tribunal Supremo de Justicia para que en sala constitucional diga si es o no es orgánica. Pero resulta que en opinión de la sala constitucional se dice no es orgánica. Pierde el carácter de orgánica, pero se convierte en una ley formal. Y además contó ya como el 66.66. Se ha aprobado. ¿Me explico? Ahora pregunto, ella no es orgánica, es una ley formal, ordinaria. Y está recientemente sancionada y promulgada. Por el hecho de que no sea orgánica, ¿qué? Es inaplicable en qué sentido. Porque es una ley posterior que regula un asunto, pero también hay una ley especial que regula el asunto, de modo que esta y esta ya no van a discutir por su carácter orgánica o no. Si hubiera sido orgánica discutiríamos al respecto, pero no es orgánica, es una ley formal.
¿cuál aplicar? La que es más nueva, lo regula mejor o lo regula mejor la anterior, la puede derogar, por ejemplo, mucho. Sobre tocar algo. Porque el tema parece que desde el punto de vista académico, discursivo, no se agota, va a tener que agotarse en el caso concreto. O que lo que podamos decir acá acerca de cómo resolver ese asunto tendrá que simplificarse a un caso específico y de allí generar pues alguna base para procurar lograr una tesis que sea lo suficientemente contundente que pueda ser aplicado en el ámbito de la interpretación de esas leyes. ¿De acuerdo? Si usted está metido aquí en un berenjenal. Ahora bien, leyes habilitantes, yo le dije, ¿cuáles son las leyes habilitantes? Dale. Son aquellas que facultan al presidente para legislar en determinadas materias. Como ya se lo había dicho. Y que tienen que, pero que para que el presidente pueda acceder a esta, tiene que contar con la aprobación de mayoría calificada en la Asamblea Nacional. De 3 tipos. ¿Okay? Tiene una temporalidad, que lo puede hacer hasta tal fecha. ¿Ok? ¿Perdón? Bueno, ahora bien, están ahora las leyes que son las leyes de base. Las leyes de base, son aquellas que se sirven para las competencias concurrentes. Imaginen una autopista. La autopista regional del centro empieza desde donde y termina en donde. A cada uno de los estados, una autopista nacional compete a la nación, pero por eso no deja de ser competencia también de los municipios que están allí y de los estados. Las leyes de base entonces sirven para complementar, para que los órganos del Estado, los organismos y los estados federales se coadyuven a la solución de un problema que es común a absolutamente todos. Entonces se establecen esas leyes de base. ¿Es bueno? Para competencias concurrentes en materia de agua, en materia de telefonía, en materia en materia de policía, inclusive. ¿Okay? En materia de colaboración entre los órganos del Estado. ¿De acuerdo? Bien, pasemos entonces ahora a las. Ustedes obviamente tendrán que profundizar al respecto. Yo les voy a mandar el libro por PDF para que tengan material de apoyo cuando ustedes necesiten indagar más sobre eso. Bien, el libro del profesor Peña Solís, tipos normativos de la Constitución. Bien, ¿por dónde nos vamos ahora? ¿Tiene la lista de asistencia? Protección de garantía, norma fundamental, validez de situación. Vámonos a lo que es. Se dicta una sentencia y esa sentencia es inconstitucional. Se aplica una norma que es inconstitucional. Porque vamos a hablar ahora de protección de la Constitución. Y lo vamos a hacer brevemente. Ya dijimos que en materia de leyes orgánicas designadas así por la propia Asamblea Nacional existe un control previo. ¿Qué significa control previo? Que antes de cualquier control que pueda ejercer cualquier interesado en ello, se establece un mecanismo procedimental constitucional para que el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Constitucional revise constitucionalmente si constitucionalmente merece o no ser calificada como orgánica. Es un control previo de la constitucionalidad. También hay control previo de la constitucionalidad cuando se sancionan leyes.
¿ok? O cuando se aprueban tratados internacionales. Esa es la sala constitucional, y la sala constitucional previamente ejerce un control sobre ella y dice si es constitucional. La pregunta a responder es la siguiente. Si posteriormente a ese control previo de constitucionalidad que hace la sala a través de los procedimientos arbitrados en la propia Constitución, yo, que soy un interesado, puedo atacar de inconstitucionalidad esa ley que ya fue calificada previamente bajo el control previo de constitucionalidad como constitucional. Es decir, que no afecta a la Constitución, que sí que sería una norma constitucional, que sí contiene normas que no vulneran la Constitución. Yo puedo hacer. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Alguien que se atreva? ¿Yo quién? Yo, José Gregorio Medina Colomán, un mortal víctima. Sí. ¿Por qué? Porque es muy interesante, no sé. Dijo que dice otro y yo me atreví, no que piense eso. Interesado. Ok. Fuera de picardía, sí. Claro, porque la ley no cuestiona que yo pueda impugnar una ley que está viciada de inconstitucionalidad, porque puede ser que no haya sido admitido por la sala, quizá convenientemente. Por ejemplo, el artículo 22 o 23 del reglamento de la ley de abogados, eso fue hace tiempo antes de esta constitución, fue anulado. Y como se anuló ante una acción de nulidad, se llama el control abstracto de la constitucionalidad, ejercido por un particular en uso de su derecho a activar ese mecanismo de control, porque todos lo estamos. ¿Okay? El Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia, que usted ya oportunidad de la Corte Suprema de Justicia, en sala plena dijo cierto. La ley de vagos y maleantes, que fue anulada por el Tribunal por la Corte Suprema de Justicia, porque un prefecto, jefe civil, recogía cualquier cantidad de vagos y los mandaba para prisiones de Dorado. ¿Por qué? Por vagos. Entonces resulta que esos vagos no se les hacía ningún juicio. Es decir, por algún delito que hubiesen cometido, sino que, mira, la pasa variando. No, móntate. Chao. Lo lleva. Preso en Dorado. Ciertamente no era ninguna joyita. No era ninguna joyita lo que estaba allá. Eran unos verdaderos vagos de mujer. ¿Ok? Eran unos bichitos. Pero no tenían juicio, entonces los trataron como unos ciudadanos de segunda, que sí existen, pero la Constitución no le gusta que lo digan así. Son ciudadanos de segunda. ¿Quiénes son los ciudadanos de segunda? Los deportistas de la motopilota. No deberían ser tratados como gente. Pues no se comportan como gente. Se comportan como gente. Atropellan a alguien y se hacen a su vez. Es que ya es histórico, ya ha sido registrado históricamente que los tipos se están. No, claro. Bueno, se anuló. Eso es lo que se llama control concentrado de la constitucionalidad o abstracto. ¿Ok? ¿Y el difuso cuál sería el otro nombre? El difuso es el que se anula una parte de una norma, pero Sí, pero o sea, la pregunta es cuál es el otro nombre, si el concentrado abstracto del difuso. Las dos, ese es el nombre que te gusta. ¿Es abstracto o centrado? ¿Ok? Profe, pero esa ley se le aplicaba también a una cantidad de estudiantes. De repente tenían alguna protesta de alguna declaración gubernamental. Sí. Le aplicaban ese tipo de Así ley es. siendo estudiantes. Sí. Eso es cierto, por eso es que
¿Por qué? Porque el poder se estaba ejerciendo de una manera despótica. Cuando el poder se ejerce de una manera despótica, ocurre la arbitrariedad y la injusticia. Claro, porque el poder lo tenía la policía. La policía te fregabas, vago y maleante, chao. Así es, tienes razón. Pero entonces el control concentrado es aquel que llama, que a través de una mal llamada acción popular, porque la tiene todo el mundo, ¿okay? Entonces activan la constitucionalidad y es que yo argumento sobre la norma o sobre la ley que pretendo es inconstitucional ante la sala constitucional. Entonces la sala constitucional pues decidirá, después de los procedimientos que deben observarse para ello, tiene que llamar al Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República, para que participen en ese debate, y a cualquier interesado que quiera coadyuvar que quiera coadyuvar a la defensa de la constitucionalidad de la ley, y también a aquellos que quieran coadyuvar a la argumentación de la inconstitucionalidad de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero hay un control que, como ustedes, es un control difuso. Ustedes están, que ahorita tienen una... yo lo había explicado. Está pasada. Difusa. Mira, sí, pero no. ¿Dónde ustedes ponen? La misma cosa. Bueno, hay un control que si ya se le denomina control difuso y es un mecanismo de control de constitucionalidad importado de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una técnica, ellos no dialogan con leyes. No, ellos lo que hacen es reinterpretar la ley. Por eso es que el sistema jurisprudencial de ellos es tan sólido, porque ya tiene en lo que se llaman los precedentes judiciales la manera de cómo ha sido interpretado el objetivo y el alcance de una disposición bajo la Constitución. Es decir, esto se interpreta y es de esta manera. Caso fulano contra Perencejo. ¿De acuerdo? Entonces, el control de la constitucionalidad es ¿por qué? Porque se supone que la ley, la Constitución es nuestra ley fundamental y ella tiene que permanecer vigente, porque si no, este país sería un caos, como efectivamente lo está haciendo, precisamente porque no se observa la constitucionalidad de los poderes públicos, de las leyes, de la aplicación de los jueces, en fin. Entonces, ¿cómo se verifica el control difuso de la constitucionalidad? Bueno, resulta que puede ser que exista alguna norma que se ha dado en varias oportunidades, una norma cualquiera, ¿okay?, que ha sido elegida no aplicable y lo ha sido en un caso concreto. ¿De acuerdo? Cuando digo un caso concreto es un expediente. Es decir, en este expediente que reúne el problema que existe entre fulano y perencero, se aplicó esta norma. Y esa norma, una de las partes, dice, esa norma es constitucional. No lo es. De hecho, contra esa norma ya se ejerció un control abstracto de la constitucionalidad. Y el Tribunal Supremo de Justicia dijo que no. Está bien, pero en este caso específico sí es inconstitucional. En este caso específico. Porque su aplicación genera este problema de desigualdad procesal. Y se está privilegiando esta posición, lo cual es inconstitucional. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, entonces el tribunal,
que le corresponde acceder al conocimiento de esa causa, de ese asunto, por vía de apelación, porque como fue desfavorecido en la parte apeló, y luego yo apelé de esto, no puedo estar conforme porque esta norma que se aplicó es inconstitucional. La otra parte dice, no fue inconstitucional. Fíjate que aquí lo declararon constitucional cuando se intentó un control concentrado de la constitucionalidad. Pero no, pero en este específico caso sí dice el apelante, porque genera este problema. Y el tribunal, que conoce entonces de ese asunto en segunda instancia, porque ya primero no podía modificar su propia sentencia, obviamente. Entonces en segunda instancia dice, es verdad, yo desaplico la norma, no la anulo, sino que la desaplico. ¿Ok? Al desaplicarla, entonces genera pues un fallo, dictamen judicial, una sentencia, pero conforme a lo que dice, establece la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, hay un mecanismo establecido allí, debe enviar el expediente, copias del expediente y el expediente mismo al Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, que se abocará al conocimiento en materia de constitucionalidad y solamente y únicamente de eso, no descenderá a revisar si la parte tiene razón en cuanto a que la casa se la deben devolver o no, sino en cuanto al tema constitucional. Sé que entre usted y yo estemos hablando de un asunto de arrendamiento, donde usted me tiene que entregar la casa y yo le tengo arrendamiento, pero en el curso de esa controversia aplica una determinada norma que la pone usted en una condición más favorable a la mía. Eso es lo que yo voy a atacar. Y eso es lo que el Tribunal Supremo de Justicia, en sala constitucional, va a revisar. No el asunto de fondo, que es un tema legal, sino un asunto constitucional. Y va a verificar si efectivamente la aplicación o no de esa norma se constituye o no en un tema de desigualdad de las partes, que sí es algo que interesa a la Constitución, porque las partes se le deben mantener en igualdad de derechos y circunstancias. Dicho lo cual, entonces el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional decidirá si esa norma la sustrae del ordenamiento jurídico o efectivamente la califica como dentro del control difuso de la Constitución como desaplicable y mantiene la sentencia del Tribunal de Segunda Instancia como está. Entonces está bien. Pero puede el Tribunal Supremo de Justicia desaplicarla y además eso, en esta oportunidad puede decidir, incluso contra su criterio que había sostenido antes, decidir, vamos a anular esta y la vamos a sacar del ordenamiento jurídico. Fíjense lo siguiente. Fíjense qué es lo que estamos haciendo entonces. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional sustrae una norma del ordenamiento jurídico, se dice que el Tribunal Constitucional es un juez, es un legislador negativo. ¿Por qué? Porque en vez de proferir una legislación, la quita, la niega. ¿De acuerdo? Cuando se constituye el Tribunal Supremo de Justicia es un legislador positivo, es decir, que legisle. Eso es posible si esa es una atribución exclusiva de la Asamblea Nacional, que es el órgano deliberativo. Eso es posible, conforme a nuestra Constitución. Fíjense que en nuestra Constitución se establece que el último intérprete de una norma o principio constitucional es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Si eso es así, entonces cuando él diga, cuando él a través de una sentencia considere que un principio constitucional es este, que este es un principio constitucional,
y a él se debe acatamiento absoluto por todos los tribunales del país. Esa sentencia es publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela para que se cumpla con uno de los requisitos comunes a la promulgación de las leyes, que es su publicación en la Gaceta. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de ese momento se hace obligatoria para todo el mundo, para absolutamente todo el país, para todos los jueces. ¿Qué hicieron allí? Crearon una norma. Ahí crearon una norma. Una norma que debe ser observada. Ese es el principio constitucional. Y entonces es una norma constitucional. De modo que, como ella tiene carácter de vinculación, es decir, tienes que aplicarlo obligatoriamente, como aplicaría cualquier otra disposición constitucional, es un legislador positivo. Pero es un legislador positivo. Después, porque crea una norma constitucional. Y aquel tribunal que no observe la aplicación de ese principio constitucional puede en revisión, lo que se llama el recurso de revisión, anular la sentencia que no haya observado la aplicación de ese principio constitucional. Con lo cual llegamos al recurso de revisión, mal llamado recurso de revisión. Yo digo, ¿por qué? Porque usted dice que está mal llamado. Bueno, porque un recurso de revisión asiste a las partes, solamente y únicamente a las partes. Recurso de apelación, recurso de reclamo, recurso de casación asiste solamente a las partes. Si hay una norma que es inconstitucional y partimos del hecho cierto de que una sentencia es una norma legal desde el punto de vista de que, es decir, si yo dicto una sentencia que te obliga a ti y a ti a cumplir, que tú debes cumplir con algo y no te ordeno que cumplas, que ella reclamó en tu contra, ¿sí? Entonces ustedes están vinculadas procesalmente y ella logró que a través de una sentencia seas condenada a cumplir una determinada obligación en beneficio de ella que tú estabas previamente obligada a conforme un contrato. ¿Ok? Entonces, si decimos que una sentencia es una norma que, aunque individualizada, tiene toda una exposición de motivos que dice por qué se aplica esa norma, esa conclusión que llama la sentencia, y es una norma que te vincula de modo tal de que si tú no cumples te ejecutas, usando el impulso de la fuerza pública en caso de que sea necesario. Yo, José Gregorio Medina, yo decía, esto es una norma inconstitucional. Esta fue una norma a la que se llegó por vía inconstitucional. Y si yo considero que hay una norma que está irrumpiendo contra el ordenamiento jurídico, de modo, con el ordenamiento jurídico no, con el ordenamiento constitucional, yo debería estar habilitado porque yo soy un destinatario de las bondades constitucionales. Yo necesito que se mantenga la Constitución sin alteración. Yo necesito que se conserve la Constitución. Yo necesito que se proteja la Constitución. Que el sistema constitucional no se consterne. Y para ello yo debería tener la posibilidad de atacar una sentencia que es constitucional. Entonces, es un recurso, si fuese un recurso solamente las partes lo pueden activar. Pero si no es un recurso, sino una acción, yo puedo activar. Ahorita el criterio es que se mantenga como recurso. Se está manejando como recurso. En realidad quienes tienen interés en que se cuestione o no constitucionalmente una sentencia de una revisión constitucional son las partes, ¿no?
Es meramente interesante. ¿Vas a decir algo? No. Entonces no te escribes así, sino así por abajo. Ok. Ahora, yo considero que es una opción. La doctrina piensa ahorita que es un recurso. No. Si es la opinión única, solamente una. Y bajo ese razonamiento. ¿No de acuerdo? Porque yo puedo alzarme contra cualquier sentencia. Yo no soy el no me dicen que yo estoy fundido. No está loco, está bien. No tengo fundamento para estar. Como locos, está loco por algo. Todo. Porque sea loco, alguna vaina no hizo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una sentencia queda firme? Que es inapelable. Las partes ya no pueden hacer nada contra ella. Genera cosa juzgada. Y la cosa juzgada es muy importante porque yo no puedo volver a juzgar como un tribunal algo que ya fue juzgado. Y por lo tanto, a través de esa sentencia, que ya es irrevisable porque contra ella no cabe ningún recurso, se produce lo que se conoce como la cosa juzgada. Sobre lo que yo no puedo volver a juzgar sobre los mismos hechos, sobre las mismas personas y por las mismas causas. No puedo. Ahí hubo cosa juzgada. La única manera de tumbar esa cosa juzgada es a través de la recurso de revisión. Y existen otras maneras que no es a través del recurso de revisión, sino a través del recurso de invalidación de sentencia, o que se llama también nulidad de juicio, que yo debo interponer ante un tribunal superior para revisar la sentencia, que ya no es apelación, sino una verdadera demanda de nulidad de una sentencia. Que ustedes van a ver en el libro de la profesora Costa y que les va a remitir al Código de Procedimiento Civil y que yo voy a hacer. Yo soy malo, yo le digo a usted que el propósito mío en esta vida es hacer de usted la vida difícil. Y por eso es que ustedes me van a odiar. Gracias. Es preguntarle sobre el recurso de revisión, el recurso de invalidación del juicio, sobre los cuales ustedes van a ser sumamente estudiosos para evitar que yo cumpla este leitmotiv, la vida que es fregarles la vida. ¿Ok? Pueden ir diciendo, pensando lo que van a decir luego, pueden ir pensando desde el inicio. ¿Ok? Sí, es cierto. Existe también otro recurso de revisión, pero que está en el Código Orgánico Procesal del Trabajo, que es una revisión en materia penal y se llama recurso de revisión. Bueno, entonces tenemos esos tres recursos. Uno, de revisión constitucional; dos, de revisión en sede penal; y tres, el juicio de invalidación en materia civil. ¿De acuerdo? Cerrada la rueda. Pueden irse con el. Amén.